Puede tomar asiento. Voy a estar ministrando bajo el tema Camina por fe. Dile a alguien, camina por fe. Aleluya. Santo es el Señor. En esta iglesia constantemente le estamos hablando a las personas acerca de la fe. Personalmente, cuando llegué a Cristo, Dios me transmitió que lo único que el creyente necesita realmente es tener fe. Un creyente con fe es capaz de mover montañas en la presencia de Dios. Un creyente con fe es capaz de provocar que el cielo se mueva. No porque la fe subyuga o controla a Dios, sino porque a Dios le plació responder a la fe. Porque Él dijo, si tú crees, entonces yo respondo. Entonces, cuando hablamos de la fe, muchas personas se confunden. Y cuando te escuchan hablar y la gente que cree que hay poder en la palabra y poder en decretar la palabra, algunos dicen, hay personas que creen que Dios es su siervo, pero no es así, sino que Dios dijo, yo respondo a la fe. Y si Dios dijo que Él responde a la fe y que todo lo que usted ore creyendo, si no duda en el corazón, Él lo va a hacer. Entonces, cuando Dios responde a esa fe, Él no está siendo mi siervo, Él está respaldando la palabra que Él mismo declaró con su boca. Y cuando entendemos eso, nos damos cuenta que si en algo tiene que trabajar un creyente, es en su fe. Si usted dijera, yo tengo mucha paciencia, pero no tiene fe, usted va a tener una vida dura y difícil, muy difícil. Si dijera, puede tener cualquier otra cualidad, mucha resistencia, pero no tiene fe, va a tener una vida muy difícil. Porque el cielo responde a la fe. El universo fue creado por la fe, por la palabra del Señor. Todo lo que vemos es fe operando. Entonces, Dios nos manda a caminar por fe. Dice la palabra del Señor donde leímos, así que vivimos confiados siempre. ¿Cuándo estamos confiados? ¿Cuándo estamos confiados? Ahora, ¿por qué estamos confiados? No porque confiamos en nuestra fuerza, sino porque confiamos en la palabra del Señor. Que cuando Dios habla, Dios es verdadero. Que cuando Dios establece algo, Dios lo cumple. Y la palabra del Señor aquí donde leímos dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué quiere decir que andamos por fe y no por vista? Que no nos movemos por lo que nuestros ojos ven, sino por lo que nuestro corazón está creyendo. La vista te dice que lo que Dios dice no se puede, pero la fe te dice, tienes que estar convencido de que cuando Dios habla, Él busca la manera de que sea posible, porque para Dios todas las cosas son posibles. Cuando hablamos de que andamos por fe y no por vista, es una de las dificultades mayores que suele tener el creyente. Porque nosotros tenemos 5 sentidos y uno de los más relevantes es la vista. Todo lo miramos. Usted no tira un paso si no mira a ver dónde va a poner el pie, no vaya a ser que se caiga. Entonces usted normalmente camina por la vista. Pero la Biblia dice, fuera del cuidado que tenemos que tener para caminar, para conducir, que usted debe andar por fe. Eso quiere decir que si Dios dijo que algo va a ser así, aunque la vista humana diga que es imposible, aunque las estadísticas digan que es imposible, usted camina por esa palabra, plenamente convencido de que es así. ¿Cuántos están plenamente convencidos de que es así? Entonces, Dios te dice, cuando te da una palabra,
Dios les bendiga. Por este medio tengo el placer de avisarles a toda nuestra gente hermosa de España. Estaremos en España en un tiempo de gloria, milagros, liberación. La mano de Dios se va a mover de una manera muy especial allá en España. Estaremos en Madrid, estaremos en Valencia. Toda nuestra gente hermosa, los esperamos. La información le va a salir al final de este video, y para más información pueden escribir al +1 809-844-8299 y le enviarán la información de los lugares donde estaremos ministrando en España. Sabemos que es un tiempo de gloria. El Señor confirmó, habló, dijo: voy para allá con ustedes. Así que será un tiempo de gloria, un tiempo maravilloso, y sabemos que el Dios eterno tiene algo preparado para ti. Así que te esperamos en España. Bendiciones. Camina por fe, camina por fe. Y es algo maravilloso porque la fe es algo que todos tenemos fe. ¿Cuál es la situación? Que algunos permiten que la duda los controle. Y la duda no es más que un pensamiento unido a un sentimiento que va dándote evidencias de lo visible y diciéndote el por qué es imposible. Un ejemplo. Dios te dice, como esa palabra que el Señor me mandó a decir, que si usted me pregunta a mí, no lo he visto nunca en mi vida, esa cantidad. Y Dios me manda a decir: te despaché esa cantidad. ¿Cuál es el trabajo de la duda? Buscar evidencias visibles del por qué es imposible que eso suceda. Ese es el trabajo de la duda. Y tiene sus evidencias, las consigue por todos lados. Comienza a decirte: no, con la cantidad de personas. Los hermanos aquí saben que acá se entra menos de lo que paga ese local de renta constantemente, que la tesorera está por ahí. Y nosotros cubrimos el resto. Entonces, ¿qué hace la duda? Comienza a buscar todas las evidencias del por qué es imposible que en el año que entra eso suceda. ¿Y cuál es mi trabajo? Buscar todas las evidencias en Dios de por qué es posible e inevitable que suceda. Porque cuando Dios dice algo, Él lo cumple si yo lo puedo creer. Y mi trabajo es pararme en la palabra, caminar en la palabra y decirle a la duda: es imposible que no suceda. Porque el Dios del cielo no está limitado por mi condición, ni está limitado por la condición del pueblo. El Dios del cielo es el dueño de todo lo creado. Y usted se mantiene diciendo: imposible que no suceda, con esa certeza. Y si Dios dio la palabra y usted tiene una fe que no se mueve, ¿qué tiene que suceder? Porque si Dios dio la palabra es porque quiere hacerlo. Ahí nada más falta la parte mía para creer. ¿A cuánta gente Dios le ha dado una palabra? Cuando Dios te da la palabra, Dios lo que está diciendo es: de mi parte yo lo quiero hacer. Eso es lo que Dios está diciendo. Ahora, cuando Dios te da la palabra, está diciendo: ahora falta el 50% tuyo. Y hay una regla, que tú tienes que creerlo sin dudarlo. Nuestros sentidos nos hacen dudar. Para eso están diseñados, para protegernos de lo desconocido. Tus ojos te hacen dudar. Te van a decir: ay, pero ¿y cómo va a ser? Y tus ojos y tu mente está diseñada para mantenerte en lo real, en lo que se puede ver, en lo que es lógico, en lo que es normal. Por eso es que tenemos que entrar a caminar por fe y no por vista. Cuando el creyente decide caminar por fe, y mire, si usted comienza en su vida a trabajarlo, por difícil que parezca, va a llegar un momento en que la montaña se va a mover. ¿Qué hago cuando Dios me da una palabra? Yo comienzo a trabajar conmigo. Gloria a Dios. Porque ya sé que de parte de Dios está. Ahora falta mi parte. Que Dios necesita mi certeza total. Dios necesita que yo esté tan convencida, pero tan convencida de lo que Dios ya dijo, que yo no lo dude ni un momento.
Entonces, cuando yo estoy convencida y ya Dios dijo que lo va a hacer, no hay nada que lo detiene. No sé si me doy a explicar. No hay nada que lo detiene. Porque cuando Dios te da la palabra es porque Él quiere. Dios no promete si no quiere. Dios no te dice te voy a dar si no te quiere dar. Dios no te dice voy a enviar si no quiere enviar. Entonces ya Dios quiere. Cuando Dios te da la palabra ya Él quiere. Pero Él necesita la tierra lista. ¿Qué necesita? Que yo pueda creer la palabra. Que yo esté convencida. Que esté tan convencida como que le estoy diciendo que el año entrante arrancamos la construcción del templo sí o sí. Porque ya estoy llamando y contactando a la gente que van a comenzar a trabajar. Porque yo no voy a esperar que lo que Dios dijo llegue. Yo voy a caminar por fe, no por vista. Porque la fe puede mover montañas. Y aquí hay gente que Dios le va a responder antes que se vaya el año. Que están creyendo y las puertas se van a abrir. Y el milagro va a venir. Y tu historia tiene que cambiar. Porque, ay, mi alma alaba. Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo. Y venía yo media, pues me pongo así media loca, con un megaproyecto, escribiendo en los cuadernos, y le digo a mi amado en el avión: mi vida, vamos a comprar la ciudad. Y él me dice que cómprala. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor le dijo al pueblo: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y le he estado diciendo al Señor: vamos a regalar casas. Y cuando yo veo todas las casas que se vende y se vende y se vende, digo, casi la ciudad entera se vende. Digo, Señor, a cada vez que yo cruzo por una casa que dice se vende, digo, Señor, vamos a comprar la ciudad y vamos a donar casas y vamos a regalar casas. Y el Señor me estaba revelando un proyecto que casi me asusto. Y yo venía diciéndole a mi vida: de verdad que la vamos a comprar. Yo no sé si usted puede creer que el Dios de José todavía vive. Yo no sé si usted puede creer que el Dios que resucitó a Cristo de los muertos todavía vive. Que el Dios de David todavía vive. Que el Dios de Moisés todavía vive. Dios necesita a alguien que le crea y que esté convencido de que cuando Él habla, las cosas suceden. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Lo hemos visto una y otra vez. Y a medida que Dios responde y a medida que Dios hace, nuestra fe se hace más fuerte. ¿Por qué razón? Porque hemos visto que cuando Dios da la palabra y el pueblo cree, Dios hace maravillas. Vamos a seguir creyendo, vamos a seguir confiando. Deja de mirar tu realidad física y camina por la palabra de Dios. Deja de mirar lo que tus ojos ven y camina por lo que estás creyendo. Camina por lo que estás creyendo. Ahora, ¿a qué yo le llamo caminar por lo que creo? A vivirlo, a sentirlo, a hablarlo. Un ejemplo: Dios me dio la palabra. Yo se lo estoy contando a ustedes y a todo el que está conectado. En una ocasión alguien me preguntó y me dijo: ¿y a usted no le da apuro? Porque si va y no sucede, digo, es imposible que no suceda. Por eso no me da apuro. Porque estoy tan convencida de que es así, porque es así, porque Dios lo dijo, porque Dios no miente. Y estoy tan convencida de que yo le creo que Dios va a mover lo que tenga que mover para hacer lo que ha dicho, porque Él puede hacerlo. Y Dios lo va a hacer contigo. Y Dios te va a levantar. Y Dios va a abrir camino. Y la iglesia en la tierra no son los mendigos del reino. La iglesia son los hijos del reino. Los hijos de Dios. Aleluya. Yo no sé si usted entiende qué es ser hijo. Usted no es el esclavo que recogieron. Somos hijos reconocidos por el Padre con derecho a la herencia. Somos hijos legítimos y los hijos legítimos tienen derechos. ¿Y cuáles son los derechos de los hijos? Que si el hijo está agradando al Padre, el Padre le dijo al hermano del hijo pródigo: mi hijo, todas mis cosas son tuyas. ¿Cuántos pueden entender eso?
El hermano del hijo pródigo estaba en la casa de un padre que lo tenía todo. Él tenía derecho a todo, pero nunca disfrutó de nada, porque no entendía que era ser hijo. Y de verdad que respeto la manera de pensar de nuestros hermanos maravillosos que dicen, nah, uno no tiene derecho a nada, y si Dios le mandó un pedazo de pan mojoso, gloria al Señor. Le respeto su manera de pensar, pero el que sabe lo que es ser hijo y sabe lo que es tener un buen padre, sabe que los hijos de un buen padre no pasan hambre, y sabe que los hijos de un buen padre, si el padre tiene con qué, no andan desnudos, porque entonces no sería un buen padre. Entonces Dios es tu padre y tú eres hijo de Dios. Esa mentalidad de esclavo que nos sembraron, éramos esclavos del diablo, éramos extranjeros, pero el día que Yeshua nos rescató, nos dio título de hijo, y ese título tiene mucho peso, porque eso no es solo para mí, eso no es solo para él, eso no es solo para un apóstol, eso no es solo para un evangelista, eso es para ti. ¿Cuántos son hijos? Y esa profeta que va y me dice, tu padre te dice que te despachó. Oye, pues si el padre despacha, es como cuando tú de repente, vamos a suponer, usted sea un mega empresario y el muchacho se le está portando bien, está estudiando, está sacando buenas calificaciones, y el muchacho está haciendo lo que debe de hacer como hijo, y de repente usted está bien posicionado y el muchacho va y le dice, papi, un auto para ir a la universidad. A veces ni tiene que decírselo, ya el papá lo ubicó y dijo, hay que montar al muchacho para que vaya a la universidad bien montado, porque eso es ser padre y eso es ser hijo. Pero cuando el hijo en el Señor cree que no puede, que no tiene derecho a ir a papá y decirle, papá, yo soy tu hijo, y creer que papá es responsable, porque hay algo en Dios, y es que en Dios las cosas no son automáticas. Por eso Dios dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Oye, pero si Él quiere dar las naciones, ¿para qué hay que pedírsela? ¿No fuera mejor que te la diera y ya? No, Él dice, ¿a quién es que se le da? ¿A quién es que se le da? Ajá. Dile al que está a tu lado, cuidado si no te gusta pedir. Al que pide, se le da. Ahí sí yo tengo un máster en pedidera, A mí no me gusta pedirle a la gente, eso me da problema. Ay, pero yo a papá vivo ahí, digo a papá, porque papá es nuestro padre. ¿A quién le pedían sus hijos cuando estaban chiquitos? A usted. Y si el muchacho iba a pedirle a otro, usted hasta su pela le daba, y usted le decía, pídeme a mí. Si tú necesitas algo, habla conmigo. Entonces Dios te dice, pídeme a mí. Si tú necesitas algo, habla con papá, porque papá tiene para ti todo lo que tú necesitas y mucho más. Habla con Él. Si necesitas que una puerta se abra, habla con Él. Si necesitas recursos, habla con Él. Si necesitas paz, habla con Él. Habla con tu Padre. Somos hijos de Dios. En hebreo la palabra confianza es bitajón, que significa seguridad. En la tormenta debemos estar confiados. En el dolor debemos estar confiados. En la aflicción debemos estar confiados. Pero esta confianza no proviene de las cosas que vemos, sino de nuestra fe en aquel que nos llamó. Y que dijo en Juan 16:36, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tengan confianza, porque yo he vencido al mundo. He visto en el caminar cristiano que la dificultad que enfrentamos cuando decidimos creerle a Dios tiene mucho que ver con nosotros. Por eso siempre le estoy diciendo a los hermanos, trabaja en ti, trabaja en tu fe. Porque los antiguos estaban convencidos que si Dios daba una palabra y ellos la creían, era así. Cuando Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí?
dile al pueblo de Israel que marche. Moisés tuvo o no tuvo que creerle a Dios para decirle a toda esa multitud, marchen hacia adelante. Tuvo que creerle. Si Moisés hubiese tenido complejo del manejo escénico, hubiese dicho, y si yo le digo a 3 millones de gente que marchen con ese mar delante, que no fue que se abrió primero para después de que ya se abrió, Moisés, dile que marchen. No, el agua estaba que el que se entra se ahoga. Y Moisés tiene que pararse delante de una multitud de hombres pensantes y de hombres que a veces les gustaba llevarle la contraria para decirle, marchen hacia adelante. Usted puede estar seguro que no hacían falta 2 o 3 que dijeran de los capitanes, y el loco que está. Pero que marche él adelante. Qué lindo. Marcha adelante, pleno mar, inmenso mar. Ahora, el mar no se abrió hasta que ellos no entraron sus patitas al agua y comenzaron, me parece que ya el agua le daba por ahí. Y entonces, y para colmo, el gran viento que se desató, que casi se lo lleva, abrió y secó todo eso. Pero Moisés, para dar la orden, tuvo que estar convencido de que Dios iba a hacer algo que él no sabía lo que iba a hacer, porque él le estaba diciendo a su pueblo que marchara era para el suicidio, literalmente. No sé si me explico. Ese era el pueblo que él había sacado: mujeres, ancianos, niños, animales. Y Moisés se para, marchen. ¿Hacia dónde? ¿Hacia el mar? Sí, hacia el mar. Cuando viene a ver de lo que están, nos colocamos atrás por si acaso que Moisés es capaz de mandarnos a ahogar ahí. Ahora, cuando él le dio la orden, él creyó que el Dios que le dijo, dile que marchen, iba a abrir el mar. Él lo creyó. Entonces, cuando Dios te da una palabra, no va a suceder el milagro. Lo que va a suceder es que tú crees a la palabra y caminas hacia el milagro. Eso es lo que sucede. No es de que Dios te dio la palabra y te sientas de que no. Dios le dijo a Israel, la tierra prometida es suya. ¿Qué hicieron ellos? Se sentaron ahí, es nuestra. Marcharon hacia adelante. Vamos a tomar la tierra que Dios dijo que era nuestra. ¿Qué sucede cuando marchas hacia adelante? Es la evidencia que le demuestra a Dios que tú estás convencido, porque nadie marcha hacia adelante a un mar teniendo duda de que va a ahogarse ahí. Cuando él marchó hacia adelante era porque ya estaba convencido de que algo iba a suceder y no había registro de que el mar se hubiese abierto en otra temporada. Dios iba a hacer algo nuevo. Entonces de repente Dios me da una palabra y yo comienzo al otro día a llamar a arquitectos. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Dónde está un terreno más o menos de tantas dimensiones? Y me dicen, ¿cuándo empezamos? Yo les aviso, pero eso está ahí. ¿Por qué comienzo a hacer eso? Porque yo tengo que caminar por fe. Si yo espero que lleguen los recursos para hacerlo, nunca lo voy a hacer, porque eso no es fe. Eso es ya esperar tener para accionar. Fe es cuando no tienes y ya te tiraste. Y Dios dice, oye, pero yo te solté la palabra y allá va corriendo. ¿Qué hace Dios? Dice, cáiganle atrás, que de nuestra parte todo estaba listo, pero Él está listo también. Entonces Dios comienza. No he visto, oiga esto, a Dios mandar todo para algo cuando te pone un reto de fe. Cuando el Señor nos dio la orden de la construcción de la casa, nos mandó ¿cuánto? $3,000. Y nos dijeron, con toda la estructura, incluyendo el terreno, se van $300,000. ¿Cuánto es 3,000 de 300,000? No, el 10 no. No, 3,000. Eso es como el 1%. El 1%. Y cuando digo, comience a hollar, busque gente ahí que no cobre y punta de lápiz no mató a nadie. Y respiré y le dije, Señor, eso es tuyo, porque tú lo mandaste a hacer. ¿Qué voy a hacer con el templo? Lo mimito.
Con tal arquitecto, criatura, ¿dónde está el terreno? Vengan, vamos a arrancar. Porque yo creo en la palabra. Porque el mar se va a abrir cuando usted se moje los pies. Porque si usted no se movió, Dios no se va a mover. Porque hay gigantes que van a caer, pero tú tienes que correr hacia el gigante. David no se quedó esperando que el gigante llegue y diga, ay, cuidado, aquí yo estoy más seguro. David corrió a la línea de batalla. Porque hay gente que dicen que están creyendo sentados. La fe es acción. La fe arrebata la promesa. La fe se mueve. Nadie que tiene primero en la mano lo que necesita para hacer lo que Dios mandó a hacer, tiene fe. Entonces es como que yo le diga al Señor, Señor, tú me dijiste que haga esa columna, cuesta 300 pesos, mándame los 300 y yo te la hago. ¿Quién está aquí que no es cristiano? Levante la mano. Perfecto. Si alguien te dice que hagas una columna y te dé el dinero, ¿tú tienes problema para hacerla? ¿Tienes que creer para eso? Ya está. No se necesita fe. No se necesita fe. Y usted dirá, pero yo creí, Dios me lo proveyó. Sí, pero si lo hiciste luego que llegó el dinero, tú no necesitas fe. Ahora, ¿cuándo necesitas fe? Cuando el mar no se ha abierto y ya tú entraste los pies ahí. Estás caminando hacia adelante y Dios sabe que si no lo abre te ahogaste, porque va a seguir subiendo a medida que entras para adentro. Entonces ahí necesitas fe. Entonces tenemos que creer. Cuando Dios nos da una palabra, caminar por fe. La Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Por qué? Porque Dios le da una palabra a Moisés y le dice, vete y saca a mi pueblo de Egipto. Egipto era la potencia mundial en ese tiempo. El ejército más peligroso, más armado, y hasta ese momento que no lo habían derrotado, era el ejército egipcio. Moisés conocía la estructura de Faraón, que eran ejércitos bien preparados y entrenados. Y Dios le dice a Moisés, ve y rescata a mi pueblo. Y Moisés dice, Señor, y llego yo a Faraón, aquí estoy yo. Y Dios le dijo, ¿y que necesitas algo más? O sea, porque Dios estaba diciendo, vete, dile que te envío yo. Pero ¿y quién eres tú? Dios le dice a Moisés, ¿quién eres tú? Si ni siquiera conozco tu nombre. O sea, él no sabía cómo se llamaba Dios ni siquiera. Y Dios le dice, dile que te envío yo. Ahora, ¿qué sucede? Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Y él le dijo, una vara. Y Dios le dijo, vete, porque con esa vara yo voy a hacer los milagros y te voy a entregar la victoria. Oiga que Dios le entrega una vara, un palo seco. Dios no necesita más que nuestra fe para hacer lo que tiene que hacer. Si Moisés le dice a Dios, no, si tú no me mandas un ejército armado, que mínimo le llegue a la mitad del ejército de Faraón, no cabemos en ese pleito. Pero Dios le dijo, vete con lo que tienes en tus manos. Moisés tenía que creer que Dios le iba a dar victoria en contra de la potencia del mundo, con un palo seco en la mano y una palabra de Dios. Y nosotros tenemos que creer que Dios nos va a entregar la victoria con la palabra que Él ha dado y con la fe que tenemos en esa palabra. Es que cuando Dios dice que va a abrir puertas, Él las abre. Entonces es importante saber que tenemos que vivir y caminar por fe. ¿Cómo tenemos que caminar? Por fe. Si trabajas de tal manera que la duda cuando venga a ti se vaya convencida de lo que tú estás creyendo. Que si el enemigo te visitó, salga de tu casa diciendo, imposible que no suceda. El milagro es tuyo. Porque Satanás va a venir a sembrarte la duda y la duda va a venir a trabajar en ti. Y ambos tienen que irse convencidos. Porque tú estás tan convencido que la duda dice, estoy convencida de que el milagro viene. Porque ella está convencida. Eso es todo. Cuando Dios da una palabra, eso es todo lo que Dios requiere. Que lo creas y que no dudes en el corazón.
Traducción de corazón, mente. Dios está diciendo que lo creas sin que permitas que en tu mente entre el más mínimo pensamiento en contra, ni de tu naturaleza, ni de la duda, ni de las tinieblas. Simplemente una certeza perfecta, y eso es todo lo que necesito. Esa es la pista donde Dios necesita para que el milagro aterrice. Eso es todo. Si no está la pista, no aterriza el milagro. Así como si no hay pista de aterrizaje, los aviones no aterrizan. ¿Por qué un avión no aterriza aquí? No hay pista. Entonces, Dios envía sus milagros. Prepárale la pista. Certeza, fe, convicción, seguridad, inamovible, que no te mueva nada, ni los ojos, ni los oídos, ni la evidencia, ni los cálculos matemáticos. Mire, uno se pone tan loco en fe que uno, cuando la mente viene y le dice algo, muchacha, tú estás loca, quítate de ahí que tú no sabes de esto, el cielo es el que sabe. Y vienen los ojos y dicen, pero mira, a el cálculo, eso es peligroso, y tú le dices, cero cálculo, es que tú no estás entendiendo lo que yo estoy viendo, tú nada más estás viendo lo que está delante de tus ojos. Y usted habla con usted mismo. Yo me digo a mí misma, deja de mirar lo que tienes enfrente, porque tú sabes que el Dios del cielo no necesita cosas terrenales para moverse. El Dios del cielo crea donde no hay. El Dios del cielo mandó maná, pan en medio de un desierto. El Dios del cielo no tiene limitaciones, y usted y yo no estamos en un desierto, estamos en un planeta colmado de bendición por todos lados, y estamos dudando de que el Dios poderoso, que alimentó más de 3 millones de personas en un desierto inmenso por 40 años, no puede darle comida a usted. Yo no sé si usted lo ha procesado. Y gente creyendo que Dios no puede darle ropa, si en medio de un desierto sostuvo un pueblo numeroso. Y es el mismo Dios, es el mismo. Lo hemos visto una y otra vez. Entonces, tiempo de caminar por fe. Dile a alguien, camina por fe. Camina por fe. Deja de mirar las cosas que se ven, deja de mirarlas, deja de hablarlas, deja de proclamarlas. Mi amado, que es el que manda conmigo, que a él es que más lo pongo loco, porque yo puedo ir muy tranquila escribiendo y digo, mi vida, vamos a comprar todo esto, ¿viste? La ciudad completa, y vamos a ayudar muchísima gente, y vamos a levantar constructora de casas que van a ser propias para construir casas para regalar. Y yo voy hablando porque es que yo creo a Dios, señores, y usted tiene que creerle a Dios. Lo que Dios te dijo ya está ahí. Tú tienes que convencer díselo a todo el mundo. La Biblia dice, lo que yo le digo a ustedes en los cultos, proclámenlo desde las azoteas. Y eso es un principio. ¿Por qué no lo podemos decir? Porque no lo estamos creyendo de verdad. Cuando usted cree algo de verdad, usted hace esto. Si usted cree que un té de verdad sirve para bajar de peso, tú, el que se le acerca a usted con 2 libras, usted le dice, mira, hay un té. Y usted se lo dice. Usted no ha visto esa gente que diga, hay una patilla que es buenísima, porque usted lo creyó. Pero si usted duda de que el medicamento es efectivo, usted no se lo recomienda a nadie. Entonces, cuando usted comienza a hablar de lo que Dios le ha dicho y lo repite, como Abraham, que decía cuando se presentaba, yo soy Abraham, padre de multitudes, y la gente lo miraba y decía, ese nombre como que no te cabe, Abraham. Yo soy padre de multitudes. No tienes ni un hijo, no, ni uno. Yo soy padre de multitudes. Por eso Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham, para que él estuviera repitiendo la promesa de Dios todos los días, porque es un código que Dios enseñó. Lo que Dios te dijo, repítelo, repítelo. Que lo sepa el perro, que lo sepa el gato, que lo sepa el infierno, que lo sepa tu entorno, que sepa que estás convencido de lo que Dios dijo, que sepa que tú estás tan seguro de lo que Dios dijo que ya lo estás celebrando y comunicándolo. Eso es todo. Dios solo quiere que creamos. La Biblia dice que para Dios todas las cosas son, y dice que para ti, si puedes creer, todas las cosas son. ¿Y qué son todas las cosas? Observe, como yo le decía a una persona, lo pequeño que nos quedamos, Dios diciendo cosas tan grandes, y la gente que se ha atrevido a creer cosas muy grandes, Dios ha hecho cosas muy grandes, muy grandes. Y a veces
Mire, en la temporada de pandemia hubieron muchos ministerios que ¿sabe qué hicieron? Enviaron millones de dólares al mundo. Vi un ministerio en específico que admiro mucho, que mandaron a más de 50 naciones miles y miles de dólares para socorrer a las naciones que se estaban tambaleando en la crisis que hubo. Hoy, ¿cómo pueden hacer eso si son hijos de Dios igual que nosotros? El que levantó ese ministerio tuvo esa visión de grandeza y de fe y dijo: seremos respuesta para el mundo en tiempos de crisis. Pero tuvo que creerlo y Dios comenzó a decírselo, pero él comenzó a creerlo. ¿Cuál es la diferencia? Que a todos Dios nos da promesas, a todos, y nos da promesas grandes, porque Dios es demasiado grande y no promete cosas pequeñas. Pero no todos le creen a Dios ni la alcanzan, porque las promesas se alcanzan. ¿Qué es alcanzar? Si yo salgo para donde Glenny y le digo: Glenny, voy para Santiago, alcánzame, ¿qué le estoy diciendo? Cáeme atrás o salme adelante, ven a buscarme que estoy a mitad de camino. Pero alcanzar no es quédate quieto y espérame. La Biblia dice que no somos de aquellos que retroceden, sino que aquellos que por la fe y la paciencia alcanzan las promesas. Alcanzar es accionar hacia adelante. Por eso el apóstol Pablo decía: dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Tienes que extenderte. La fe estática no funciona. Si recibes la palabra y la creíste, gente que Dios le ha dicho, un ejemplo: te entregué o te entrego un vehículo, y él está en su casa y dice: yo no sé, Dios dijo cómo lo entregó. Ay, mi amor, me hubiera yo tomado de hobby ir todos los fines de semana a los dealers, y como las vueltas son gratis, me lo presta para probar, y toda la semana tuviera yo de dealer en dealer probando los vehículos, conduciendo. ¿Alguien me entendió? Cuando el Señor nos dijo: voy a cambiar su estado económico, que estábamos pasando el Niágara en bicicleta y sin bicicleta, arruinado, no teníamos ni cuenta bancaria, nada, estábamos bien amolados. Y cuando Dios nos dio la palabra, mi amado y yo nos íbamos todos los fines de semana, viernes por ahí, a hacer la fila en el banco, y nos íbamos donde la secretaria a decir: ¿cómo podemos negociar con el gerente? Y nos sacaban de la fila. Y ella decía: para poner unos cuantos millones a plazo fijo, ¿cuáles son las rentabilidades de ganancia que dan aquí? Y la gente nos miraba de otra forma. Habíamos dejado el motorcito destartalado a 2 esquinas del banco, que llegamos cha, 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 cha. Y lo lindo era que a veces, como no había ni para el desayuno ni para nada, pero cuando uno entraba donde el gerente, le brindaban cafecito con leche, ofrecían galletitas, y nosotros, y más o menos, si el monto es mayor, ¿cuánta es la rentabilidad de ganancia que dele? Y el gerente calculando, loco por amarrarnos ahí para que nos quedáramos negociando con el banco. Pero después que ya no habíamos comido la cosita, había que irnos para ir a otro banco. Y al final le decíamos: les vamos a llamar, estamos analizando todo, porque ya las transacciones están en camino. No teníamos ni uno, A veces estaba 2 semanas después el gerente llamándonos a la casa. Nos quedamos esperando su respuesta. Ahora, ¿qué sucedió cuando Dios comenzó a enviar recursos y a enviar provisión y a proveer? Que fuimos donde esos bancos y fuimos donde esos gerentes. Y fui yo a la tienda que me probé más de 20 pares de zapatos sin ni un peso a comprarle también, porque usted tampoco puede hacer el gesto de fe y olvidarse de la gente que le soportó su loquera. Entonces es importante saber que Dios necesita que tú te muevas. ¿Qué estábamos haciendo con eso? Diciéndole a Dios: estamos creyendo, estamos preparando la tierra, ya sabemos dónde sí y dónde no, ya sabemos que si se puede trabajar con este banco o si no. ¿Por qué? Porque desde que Dios habló dijimos: esto es así. Entonces es importante saber que usted tiene que caminar por fe. Por fe. A usted no le cobran por mirar. Vaya, ve a la casa, póngase a ver casa, mira casa, siéntalo. Padre, chequea esta, ¿te parece esta? Y usted se llena de esa fe, de esa certeza, de esa convicción. Amén. Ay, pero hay gente que le da puro y yo voy a ir a probarme un banco, y yo voy a ir a meter unos pies al agua. Si el mar no se abre, no se va a abrir.
No se va a abrir para ti. Tiene que ser la de loco. La Biblia dice que la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. La Biblia dice que la vida de fe es locura para el que no la entiende, pero el que le entiende cambia su historia. El que le entiende le dice a Dios: te estoy creyendo. Este loco está convencido. Este loco ya sabe dónde vaya a comprar la casa, porque ya le pregunté a todos los vendedores de casa y ya vi el área donde quiero vivir y ya sé cuánto se paga y todo lo tengo listo, porque Dios confía en que tú puedes creer, y para el que cree todas las cosas son posibles. Aleluya. Póngase de pie que vamos. Dios les bendiga. Por este medio tengo el placer de avisarles a toda nuestra gente hermosa de España. Estaremos en España en un tiempo de gloria, milagros, liberación. La mano de Dios se va a mover de una manera muy especial allá en España. Estaremos en Madrid, estaremos en Valencia. Toda nuestra gente hermosa, los esperamos. La información le va a salir al final de este video, y para más información pueden escribir al +1 809-844-8299 y le enviarán la información de los lugares donde estaremos ministrando en España. Sabemos que es un tiempo de gloria. El Señor confirmó, habló, dijo: voy para allá con ustedes. Así que será un tiempo de gloria, un tiempo maravilloso, y sabemos que el Dios eterno tiene algo preparado para ti. Así que te esperamos en España. Bendiciones.